Bueno, hermanos, sí, vamos a empezar. El Señor les bendiga. En este tiempo de esta tarde vamos a adorar al Señor y me gustaría que se pusiera de pie y me acompañara a Colosenses 1, versículo 11. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 11. Amén. Amén. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, hermanos, aquí el Señor nos liberó, el Señor nos rescató porque antes estábamos esclavizados, antes estábamos atados, estábamos ahogados en la maldad del mundo, pero el Señor llegó y te dijo que eres libre. El Señor llegó y rompió nuestras cadenas y nos hizo libres, y es por su sangre que tenemos el perdón de pecados. Así que, hermano, nosotros somos libres, y se lo recuerdo porque yo sé que lo sabemos, que somos libres, porque el Señor nos rescató, nos salvó para que en este tiempo y en esta hora seamos libres y manifestemos la libertad que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, si quieren correr, si quiere saltar, brincar, lo que quiera hacer para manifestar su libertad, hágalo, hermano, porque usted es libre. Lourdes es libre, Antonia es libre, el pastor es libre, tú que estás viendo esa transmisión eres libre. Así que siéntete con la libertad de adorar y de exaltar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque en este tiempo y en esta hora vamos a adorarte y vamos a exaltarte con libertad, vamos a cantar con libertad, vamos a saltar con libertad, vamos a levantar nuestras manos con libertad, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Salvador, tú eres el restaurador, Señor, de nuestros corazones y de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río.
aguas queremos danzar, queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres por su sangre, libres porque somos libres por su sangre, libres espléndido, espléndido, así es tu fiel amor. Tu cruz habló misericordia a mí. Mi ojo vio, mi oído yo, entré en el corazón. Cuán gloria, cuán hermosura es Dios. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser te cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser te cantará. Con tu poder y gloria los cielos inundó, tus obras has mostrado para ver lo bello de tu majestad que me lleva a cantar. Hermoso Dios, hermoso eres tú. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso
y abriste mis ojos a tu majestad. Tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Y abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser te cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser te cantará. Y abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Y abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser te cantará. Díselo una vez más. Hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, mi ser te cantará.
Buenas tardes, hermanos. Y buenas tardes a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook, que están en su casa. Bendecidos sean y bienvenidos a la casa del Señor. No me había tocado compartir fuera de las 4 paredes de mi habitación en un buen ratito, pero por la gracia y la misericordia del Señor hacia mi vida, pues estoy aquí una vez más para compartir su palabra con su pueblo escogido. ¿Qué le parece si me acompaña antes de iniciar a orar y a presentarnos delante del Padre para recibir su palabra? Amén. Señor, en esta tarde te damos las gracias por este maravilloso tiempo, Padre Celestial, que tuvimos contigo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir y estar aquí en tu casa, de presentarnos delante de ti, Señor. Te pedimos en esta hora que pongas en nosotros un corazón atento, Señor, y una mente atenta a tu palabra, a lo que quieres decirnos, a lo que quieres que nuestros corazones el día de hoy comprendan y que podamos abrazar tu palabra, Señor, porque tu palabra es pan, porque tu palabra es vida, Señor. Y en esta hora te pido que pongas en mí, Señor, de tu gracia, derrama de tu gracia para compartir esta palabra que has puesto en mi corazón para tus hijos amados. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy voy a iniciar ¿con qué creen? Con una pregunta. Y sabe, hermano, me identificaba con Jesús. Y a veces podemos decir, me identifico con Moisés, o me identifico con Pedro, o me identifico con Pablo. Pero cuando decimos, me identifico con Jesús, qué maravilloso es eso, ¿no, hermanos? Porque eso es lo que nosotros queremos, llegar a la estatura del varón perfecto. Y cuando nosotros notamos características en nuestra vida que también tenía Jesús, decimos, bueno, pues ahí la llevo. Y Jesús, hermanos, también constantemente hacía preguntas. Jesús constantemente les hacía preguntas a sus discípulos. Entonces, el día de hoy yo le voy a lanzar a usted una pregunta. ¿Quién de aquí es discípulo de Jesús? Amén, amén. Yo soy discípulo de Jesús. Entonces, el día de hoy el Señor nos tiene algunas preguntas por hacer. Y el título de la palabra que el Señor me daba es: ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Acompáñenme a la base bíblica de este sermón, de esta palabra, que es Mateo capítulo 16, verso 13. Y le pido me regale un amén cuando se encuentre en Mateo 16, 13. Amén. Doy lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, hermanos. Le dice el Señor a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque nadie te vino a platicar
¿quién soy? Mi Padre te reveló quién soy yo. Y le dice Pedro, Señor, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mashiach, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso es el Ben Elohim Shaim. Entonces, hermano, podemos entender que el Padre es quien revela a Cristo en tu corazón y en mi corazón. Nosotros tenemos que decirle al Padre, revélanos a Cristo. Hay un canto que nuestros hermanos entonan, revélanos a Cristo, porque Él es el único que puede revelarlo a tu vida y a mi vida. ¿Y qué es la revelación? Le voy a dar el significado. Revelación es la manifestación de Dios a los hombres, de cosas que estos no pueden entender por sí mismos. Hay cosas que nosotros como hombres y mujeres no podemos comprender por nosotros mismos. Entonces el Señor tiene una manifestación sobrenatural en nuestras vidas y es cuando nosotros decimos, tuve una revelación de algo que nosotros no podíamos comprender, de algo que nosotros no podíamos discernir, y el Señor nos lo reveló. Y vamos a ver las dos preguntas que le hace Jesús a Pedro. Vamos a profundizar en una más que en otra, pero las dos son muy importantes. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y qué le respondieron sus discípulos? Señor, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas. Respuestas equivocadas, iglesia, respuestas erróneas. Ninguna de esas respuestas era la correcta. Sin embargo, vamos a darles permiso a los hombres de que se equivoquen o vamos a justificarlos. ¿Por qué? Porque los hombres no le conocían. Ellos no andaban con Jesús. Lo que ellos alcanzaban a escuchar de Jesús o lo que ellos alcanzaban a ver de Jesús era lo que ellos respondían. Pues este hombre hace milagros, este hombre sana a los enfermos, este hombre predica el evangelio, pues debe de ser un profeta, debe de ser Elías o debe de ser Jeremías. Pero era porque ellos no andaban con Jesús. Por eso le digo, vamos a darles permiso, vamos a justificarles ese punto. Y hoy en día, hermanos, también hay hombres con ideas equivocadas acerca de Jesús, con ideas equivocadas acerca de la iglesia, acerca de la vida en Cristo. ¿Y a quién le corresponde cambiar esa idea que tienen los hombres hoy en día? A usted y a mí, a la iglesia. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cuál fue la tarea de los discípulos después de que Jesús se fue? Predicar el evangelio y predicar la palabra, predicar la verdad y la vida, para que el pensamiento de esos hombres cambiara y supieran que aquel que decían que era Jeremías o que era Elías o que era Juan el Bautista, gracias, para que supieran que no era ninguno de ellos, que era Jesús el Mesías, que era el Cristo, que era el Salvador del mundo. Y nosotros también, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todas las ideas que los hombres, que el mundo, que las personas tienen sobre la iglesia, que son equivocadas, a nosotros nos corresponde predicar para que ese pensamiento sea cambiado.
Las personas a veces piensan que la iglesia es un reclusorio o que la iglesia es una cárcel, porque en la iglesia no nos dejan hacer cosas. O está el otro extremo, que sabemos y conocemos que hay iglesias donde ya puedes hacer lo que quieras y como quieras y cuando quieras. Y eso crea en las personas una idea equivocada acerca de lo que es la vida en Cristo. Una persona puede pensar, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí prohíben todo. O puede irse al otro límite, ay, yo voy a ir a la iglesia, de todas maneras, ahí me dejan hacer todo. A nosotros, el Señor nos delegó la responsabilidad, hermanos, de que ese pensamiento sea cambiado. Que nosotros prediquemos lo que es verdaderamente la iglesia. La iglesia no es una cárcel. Nadie te va a prohibir cómo hablar, cómo vestirte, cómo actuar, qué decir, qué pensar. Nadie te va a correr. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Entonces, no es la líder Alejandra o la pastora o el pastor o el líder Sinaí el que no me deja vestirme de tal o cual manera. Es el Espíritu Santo en mí que me dice, yo ya no me puedo vestir de esta manera. Es el Espíritu Santo en mí el que dice, yo ya no puedo actuar de esta manera. El que redarguye mi corazón es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, no es ni una persona. Y podemos empezar a cambiar esas cosas, hermanos, con cambiar esos pequeños detalles que a veces son muy comunes en nosotros y no nos damos cuenta que los hacemos o que los decimos. Como por ejemplo la frase, no puedo ir a tal lugar porque tengo que ir a la iglesia. Entonces eso crea en las personas que están a nuestro alrededor un pensamiento de tiene que ir a la iglesia, es algo forzado, eso es algo obligado. Y no, hermanos, ¿alguien necesita venir a la iglesia? Yo necesito venir a la iglesia. ¿Alguien quiere venir a la iglesia? Yo quiero venir a la iglesia. Y podemos cambiar esa frase de tengo que ir a la iglesia por no voy a poder asistir a tal o cual evento porque necesito ir a la iglesia para ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre o un mejor hijo. O no puedo ir a tal lugar porque quiero ir a la iglesia. Hay una velada de oración, hay una vigilia, hay un culto de jóvenes y yo quiero estar ahí. Entonces no voy a poder asistir a ese lugar o a ese evento. Empezar a cambiar esas pequeñas cosas que a veces son habituales en nosotros y no nos damos cuenta que lo son, hasta que nos ponemos a reflexionar sobre cómo hablamos, qué imagen estamos proyectando nosotros sobre la iglesia. La imagen que proyectamos en el exterior con los hombres sobre la iglesia hace que a las personas le den ganas de ir a la iglesia o no. Esa es la pregunta el día de hoy, mis amados hermanos. ¿Cómo yo proyecto, cómo yo represento a Jesús en esta tierra? ¿Cómo yo voy a poder cambiar ese pensamiento equivocado que tienen los hombres acerca de Jesús a través de mi vida, a través de mis actos, a través de mi testimonio, a través de las cosas que yo hago o incluso las cosas que dejo de hacer? Ahí es cuando nosotros representamos a Cristo. Y es un honor que Él nos haya escogido a usted y a mí para tan importante tarea, que es cambiar el pensamiento de todos aquellos hombres que están equivocados. No tienen la culpa, hermano, de estar equivocados. Nosotros también lo estábamos, como lo han preguntado a veces nuestros hermanos que comparten o nuestros pastores. ¿Alguien vino a la iglesia a la primera? ¿O cuál era el pensamiento que usted tenía acerca de la iglesia cuando usted no venía a la iglesia?
porque nosotros teníamos un pensamiento al respecto de la iglesia, porque la iglesia se había robado a nuestra familia, se habían cambiado de bando y teníamos nosotros un pensamiento erróneo. Entonces, no juzguemos a los hombres y a las mujeres que están afuera con pensamientos equivocados. Más bien, oremos por ellos y vayamos por ellos para que ellos cambien esa manera de pensar. Y cuando el Señor les pregunte, ¿quién dicen que soy?, respondan de una manera correcta, como nosotros ahora respondemos. Amén. Esa fue la primera pregunta que hizo Jesús a sus discípulos. Ahora vamos a ir a responder la segunda, hermanos, que es: ¿quién dicen ustedes que soy? Ya vimos lo que el mundo, lo que los hombres pensaban respecto a Jesús. Bueno, los voy a disculpar porque ellos no andan conmigo. Y dice Jesús, bueno, pero ahora ustedes, iglesia, ustedes mis discípulos que andan conmigo, que comen conmigo, que duermen conmigo, ¿quién dicen que soy? Ustedes me deben de conocer. Y el día de hoy eso nos dice el Señor a nosotros, hermanos. Vamos a disculpar a las demás personas porque no leen la Biblia y no tienen cómo conocer a Jesús, pero nosotros que leemos la Biblia, que oramos, que venimos a la iglesia, verdaderamente conocemos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Jesús? ¿En qué áreas conocemos a Jesús? Lo podemos conocer, hermanos, como nuestro Padre Celestial. No, es que el Señor es mi Padre y el Señor es mi Salvador y el Señor es mi proveedor y el Señor es mi sanador. Pero casi no nos gusta conocerlo en el área de el Señor es mi disciplinador. Ay, como que esa área no me gusta tanto conocerla del Señor. O lo conozco como el Rey de justicia, cuando la justicia es a mi favor. Y cuando la justicia no es a mi favor, pues mejor clamo a mi Padre Celestial. O mejor clamo a mi Señor, pero no al Rey de justicia. Porque la justicia en este caso no me beneficia a mí. Y aquí, hermanos, no es de escoger qué áreas nos gustan más del Señor y siempre orar en esas áreas. Es conocer al Señor en una totalidad, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los atributos del Señor. Y ahorita vamos a ver algunos atributos que el Señor me recordó que estaban en un manual que ya llevamos. Pero le voy a pedir antes que me acompañe al libro de Juan, al capítulo 4. Ahí hubo una manifestación de parte del Señor hacia la vida de una mujer. Acompáñeme al verso 7. Y le pido me regale un amén si se encuentra ahí. Ok, doy lectura. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Acompáñeme al 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí. Aquí podemos ver el primer encuentro de Jesús con esta mujer.
¿Y cómo se presenta Jesús a la vida de la mujer samaritana? En ese momento, la mujer samaritana estaba pasando una necesidad física, que era el agua. Y el Señor viene y se presenta a la vida de esta mujer con la figura de la necesidad que ella tenía en ese momento. No le dijo, yo soy el pan de vida. Pudo haberlo hecho y no lo hizo así. Pudo haberle dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no lo hizo así. Él tomó la figura de la necesidad que la mujer estaba pasando en ese preciso momento, y pudo haberlo hecho así con nosotros. En algún momento pasamos un momento de enfermedad y el Señor se presentó a nosotros como el sanador, o un momento de necesidad económica y el Señor se presentó a nosotros como nuestro proveedor, o como nuestro Padre, o como nuestro amado, o como nuestro Salvador. Éramos conscientes de que pecábamos y de que estábamos equivocados y se presentó a nosotros como nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿solo conocemos al Señor así? ¿Solo conocemos al Señor en esa área o hemos ido más profundo o hemos ido más adentro? Yo le voy a contar un testimonio de mi persona respecto a esta palabra, de una manera que yo tenía que caminar hace años. Y el Señor me llevó a cambiar esos hábitos y esa manera en la que yo caminaba en mis tiempos que yo tengo establecidos con Él. Porque a mí me agarraban temporadas, hermanos, o rachas, como se dice coloquialmente. Me daban rachas en las que yo oraba con el Señor como hija. Entonces yo oraba, papito, Padre Celestial, y mi papá, y papá, y papá, y papá. Y echaba mano del siervo Marcos Brunet con el canto de Soy tu hijo, Abba Padre, y usted ya sabe cuál es ese canto. Y así unos días, o un tiempo, una temporada. Y luego cambiaba algo en mi vida o en mi caminar. El caso es que pues ya no oraba como hija, oraba como guerrera, con un espíritu de guerrera. Entonces yo ya no oraba con mi Padre Celestial, oraba con Jehová Gibor y con el Todopoderoso y el Poderoso de Israel. Y entonces escuchaba puro Nancy Amancio. Y yo me apodero de lo que a mí me pertenece, y lo que me has robado me lo devolverás con creces. Y luego algo cambiaba y oraba en posición de la novia, de la amada. Y entonces oraba con el amado, pero por temporadas, hermanos, por días y luego ya no. Y otra vez sí y otra vez no. Y otra vez sí y otra vez no. Y no es así, amados hermanos. Cuando oramos con el Señor, estamos con el yo soy. Él es y Él es todo. Él es tu Padre Celestial, Él es tu hacedor de milagros, Él es tu proveedor, Él es tu amado. Y ahorita vamos a ver, porque en el manual de guerra espiritual, parte 1, ahorita estamos llevando la parte 2 los días lunes, pero en la parte 1 que llevamos ya hace más de un año, hay un apartado que habla de los atributos de Jesús. ¿Y sabe cuántos son? ¿Alguien recuerda cuántos atributos son? Yo los conté porque no estaban enumerados, de uno por uno. Son 115 atributos del Señor Jesús, y estoy segura que hay muchos más, hermano, pero aquí en este manual hay 115 y solo le voy a mencionar algunos. Él es abogado, todopoderoso, autor y consumador,
pan de vida, piedra angular, el escogido, la vida eterna, cabeza del ángulo, heredero de todas las cosas. Yo soy Rey de gloria, Cordero, luz del mundo, el Mesías, Señor de nuestra justicia, el más poderoso, el más santo, el príncipe de paz, etcétera, etcétera. 115. Y yo solo clamando a mi Padre Celestial, cuando Él es todo, hermanos. Él lo es todo. Y la plenitud de nosotros como creyentes, la plenitud de nosotros como cristianos radica en conocer al Señor en su totalidad. Esa es, iglesia, tu plenitud y mi plenitud, querer conocer a Jesús en todas nuestras áreas, en cualquiera que sea nuestra situación. Esa es nuestra plenitud. Cuando nosotros conocemos a alguien, le tenemos una total confianza. Usted ha escuchado la frase, yo le puedo confiar mi vida. ¿La ha escuchado o la ha dicho? No me responda eso. Pero ha escuchado la frase, no, es que yo a él le puedo confiar hasta mi vida, o le puedo confiar mis hijos, o le puedo confiar mi casa, porque lo conozco o porque la conozco y sé que jamás haría algo incorrecto, o sé que jamás haría algo para dañarme, para dañar mi familia. ¿Y por qué las personas llegamos a ese punto de confiar plenamente en otra persona igual a ti y a mí, de carne y hueso, como tú y como yo, con pensamiento humano, como tú y como yo? Y llegamos a ese nivel de confiar con los ojos cerrados, porque lo conocemos o creemos conocerlos a las personas. Y decimos, o yo he escuchado esa frase, yo le puedo confiar a mis hijos porque sé que me los va a cuidar bien. Ahora imagine si llegamos a ese nivel con el Señor, poderle confiar cualquier cosa de nuestras vidas porque le conocemos, porque no hay una duda en que así como sí es mi Padre y me disciplina porque me ama, también es mi Rey de justicia y también es mi amado y también es el príncipe que me da paz. Y yo ya tenía esta palabra hace unas semanas y tocó la situación de mi dentadura, que ya algunos conocen, que duré casi 4 horas en una cirugía de muela. Pues las 4 horas yo clamaba a mi príncipe de paz, a mi príncipe de paz. Señor, tú lo eres todo, pero en esta hora clamo a ti como mi príncipe de paz. No me quiero desmayar, Señor. Clamo a ti como mi príncipe de paz en esta hora, porque le conozco, porque no hay duda de que Él está conmigo. Y aquí a lo mejor usted va a decir, bueno, hermana, ok, yo necesito conocer al Señor para que se terminen mis problemas. Probablemente, iglesia, no se van a terminar los problemas. Vendrá un problema, vendrá una situación, vendrá una prueba y otra, pero tú y yo vamos a conocer al que está con nosotros, al que va delante de nosotros, al que está respaldando mis decisiones, al que respalda mi testimonio, al que respalda mis acciones. Por eso es la importancia de conocer al Señor, hermanos, de conocerlo. ¿A qué profundidad? Es la pregunta. ¿A qué profundidad nos hemos comprometido para conocerle?
¿cuánto tiempo? Ya una vez con una palabra hice esta pregunta, pero ¿cómo conoces tú a una persona? Pasando tiempo con ella, pasando tiempo con él. Así conocemos a las personas. Y si nosotros decimos que queremos conocer al Señor, que queremos conocer a Jesús, tenemos que comprometernos a pasar tiempo con Él. Y no comprometidos como una obligación o como algo forzado, sino un compromiso porque queremos estar con Él. Yo quiero conocer al Señor en todas las áreas y que si Él me pregunta, Alejandra, ¿quién dices que soy? Señor, tú lo eres todo. ¿Hay alguna característica que usted pueda destacar más del Señor? ¿Que le guste más? A mí me gusta más hablarle al Señor como mi papá. A mí me gusta hablarle más al Señor como mi Salvador. Puede ser, pero no quiere decir que solo tenga esa figura en nuestras vidas. No quiere decir que solo esa figura tome el Señor en nosotros. Acompáñeme al libro de Éxodo. Al capítulo 3. Y al verso 14. Le pido un amén cuando se encuentre ahí. Éxodo 3:14. Doy lectura. Y respondió el Señor a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Además dijo el Señor a Moisés: así dirás a los hijos del Señor: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Y luego le dice el Señor a Moisés: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. El yo soy, el que soy. Él es, hermanos. Y qué maravilloso o qué bendición tuvo Pedro cuando le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y después usted y yo sabemos que está el texto bíblico donde dice: y esta es mi roca donde yo edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro. Hubo una manifestación de Dios hacia la vida de Pedro para que el Hijo se le revelara. Yo quiero, hermanos, una manifestación del Señor hacia mi vida para que revele a su Hijo en mí, para que revele a su Hijo en mi corazón. Y no importa la situación en la que yo me encuentre, sea favorable o no sea favorable, yo conozco al que está conmigo. No importa, ¿me apoyas? Sí. No importa la situación en la que nosotros nos podamos encontrar, vamos a conocer al que está de nuestro lado, al que te defiende, al que defiende tu casa, al que cuida a tus hijos, al proveedor de tu alacena, al que te da sustento, al que te da trabajo, al que cuida mi vida, al que me ama porque soy su amada y viene por mí. Viene por mí. Conocer a Jesús es de vital importancia para nosotros. Y si hay alguien
nuevo o que a través de esta transmisión que está escuchando por primera vez o ha escuchado recientemente la palabra, es de vital importancia conocer a Jesús. Es de vital importancia saber quién vive en tu casa, quién está contigo, a quién adoras, a quién le levantas tus brazos, delante de quién te postras. Es importante conocer. Y si tú eres nuevo o nueva, o hace poco iniciaste a leer la Biblia, a orar o a ver algunas transmisiones, la vida en Cristo es libertad. No es una cárcel, pero tampoco es libertinaje. Tampoco podemos hacer lo que queramos, porque el Señor es un Señor de orden. Amén, iglesia. El Señor es un Señor de orden. Entonces, la iglesia no es libertinaje, pero tampoco la iglesia es una cárcel. La vida en Cristo, dice el canto que entonamos hace un rato, hay libertad en la casa de Dios. La vida en Cristo es libertad. Y Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el día de hoy nos pregunta, hermanos, nos pregunta a nuestra iglesia que está en casa: ¿quién dices que soy? ¿Qué soy para ti? Si el Señor es lo primero en nuestras vidas, demostrémoslo. Ocupémonos en el reino. Ocupémonos en las cosas del reino. Si yo digo que Él es lo primero para mí, si yo digo que Él es mi amado, yo no me tengo que sentir sola. Si yo digo que Él es mi padre, mi identidad de hija no puede ser tocada. Si yo digo que Él es mi proveedor, yo no voy a dudar si voy a llegar a la quincena o no. Si yo digo que Él es mi sanador, entonces a mí no me duele nada. Si yo digo que Él es el hacedor de milagros, entonces yo cierro mis ojos y camino sobre las aguas, porque Él es y yo lo conozco. Porque Él es y yo lo conozco, porque ahí está mi plenitud, en conocer a Jesús, en conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a aquel que dio la vida por mí. Yo quiero que el Padre revele a Cristo en mi corazón. Yo quiero que el Padre revele a su Hijo en mi corazón. Y que nadie me venga a platicar, y que nadie me venga a contar. Para mí Jesús lo es todo. Y yo quiero que el Padre lo revele a mi vida. Yo quiero conocer a aquel que lo dio todo por mí. Quizá yo no estuve físicamente en la cruz, en el Calvario, pero yo estaba en su pensamiento. Físicamente no estuve ahí. Físicamente yo no miré a Jesús. Físicamente yo no toqué a Jesús. Pero el día de hoy, por medio de su Espíritu Santo, por medio del Padre, yo puedo conocerlo. Quizá yo no caminé detrás de Él, yo no pude tocar su manto, pero el día de hoy el Padre lo ha revelado a mi corazón y yo lo conozco. Aunque no anduve con Él, el día de hoy Él está conmigo. Aunque yo no caminé con Él, el día de hoy Él habita en mi casa y vivo con Él. Y no hay día que Él no esté conmigo. No hay día que yo no despierte
Mi orgullo Que el Padre me lo revele a mi vida. sacó de ti. Revélanos a Cristo. Revélanos al Hijo del Dios viviente. En mí, Señor, en esta hora te lo pedimos si y damos me toda la diera gloria todo lo y toda la honra a Jesús, cambio al de su Mesías, amor, al Salvador, no fallaría. al yo soy, al Todopoderoso, al amado, al Príncipe su de paz, amor al no Rey de se gloria, compra. al Rey de justicia, a Jehová Rafa, a Jehová Su Nisi, amor, a mi su proveedor, regalo. al hacedor de milagros, a mi Gracias se sanador, digno porque al su amor Cordero. no se Recibe la compra. gloria y recibe la honra. Bendito eres. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, 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 y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Bendigo tu nombre. Ese es tu nombre. Yeshua es tu nombre. Yeshua es su nombre. Bendito nombre. Baruch Hashem. Bendito nombre. Yo quiero conocer a Yeshua, al nombre, sobre todo nombre. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Adonai. Bendito el nombre del Señor. Baruch Hashem, Adonai. Bendito el nombre del Señor. Yeshua, Yeshua es tu nombre. Él es, y Él es todo. Digno eres. Recibe, Señor. Recibe. Eres digno de toda gloria y toda honra. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello Mi preferido